¿Por qué murieron todas esas personas? Murieron porque la paga del pecado es muerte, de acuerdo con Romanos 6:23. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. A esas personas no les pasó nada el martes que no les iba a pasar en algún momento. Iban a morir, solo que no pensaban que sería entonces. No tiene nada de extraordinario que las personas mueran. ¿Están preparados para esto? Desde el martes han muerto 50,000 norteamericanos. Este año morirán 2,5 millones de personas. Tarde o temprano, todo el mundo morirá. Solo que nos sentimos más cómodos cuando mueren uno a uno. No nos gusta cuando mueren 250 personas en un accidente aéreo. A veces mueren varios miles debido a una inundación, un terremoto, una erupción volcánica en un país del tercer mundo. Raramente mueren 5 o 10 mil personas y nunca en Estados Unidos, pero todo el mundo muere. 50,000 norteamericanos mueren cada semana. ¿Están preocupados los norteamericanos? No la mayoría de nosotros. Simplemente seguimos viviendo sin pensar en el hecho de que 50,000 norteamericanos mueren cada semana. Siempre que nuestro mundo sea cómodo y no tengamos que ver aviones destrozados, trenes destrozados y edificios destrozados, estamos bien. Eso mantiene la muerte a cierta distancia. Las personas se preguntan, ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Le sucede a todo el mundo. La pregunta verdadera no es ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? La pregunta verdadera es ¿por qué vivimos? Deberíamos estar todos muertos porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Vivimos bajo constante misericordia, de manera que cuando se revela la justicia, nos horrorizamos. Nos acostumbramos tanto a la gracia que no entendemos la justicia. Alguna que otra vez Dios retiene su gracia y sucede un desastre mortal y nos horrorizamos. Nuestro horror debiera ser que nos recuerdan lo que merecemos. Las personas preguntan, entonces, ¿qué está diciendo Dios? Él está diciendo, ustedes van a morir y no tienen control sobre ello. Este es un recordatorio de que les doy vida, les doy amor, les doy felicidad, derramo gracia común y hago que la vida sea rica y gratificante para ustedes. Soy paciente, soy misericordioso, soy clemente, pero de vez en cuando tengo que darles un crudo ejemplo de hacia dónde se dirigen. Las personas creen que tienen derecho a vivir. Piensan que la clave de la vida son los ejercicios y la dieta, pero no tenemos el derecho a vivir. Es la gracia de Dios la que nos da vida. Cuando Dios permite que ocurra una tragedia alarmante y dramática, no cuestionen si es justa o no. Al contrario, agradézcanle su gracia. Veamos Lucas 13, ahí en el versículo 1. En este mismo tiempo, esto es cuando Jesús enseñaba a una gran muchedumbre, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato era el procurador romano, el gobernador romano de la Israel ocupada. Los romanos ocuparon Israel. Los galileos eran judíos del norte del territorio y realizaban sacrificios en el templo. Ese era el único lugar en Israel donde podían realizar sacrificios, por lo que algunas personas vinieron de Galilea. Jesús era galileo, así como todos los apóstoles. Iban al templo a ofrecer sacrificios. Eran religiosos y conscientes de sus deberes. Hacían lo que Dios les reveló que debían hacer. Pero Pilato mezcló su sangre con el sacrificio. ¿Qué significa eso? Pilato envió a sus hombres al templo a matar a esas personas religiosas. El versículo 2 dice, Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? En otras palabras, ¿creen ustedes que Dios hizo esto porque eran peores que nadie? La respuesta en la mente de las personas es la siguiente. Estas personas son religiosas. Están haciendo lo que deben hacer. ¿Por qué Dios permitiría que Pilato fuera y los matara de manera que su sangre se mezclara con el sacrificio? La respuesta lógica humana es que deben haber sido peores que todos los demás. Jesús continúa en el versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es esto? Es el mensaje. Las personas mueren. Porque mueran no significa que son peores que las demás.
Dios no estaba juzgando a las personas que trabajaban en el World Trade Center o en el Pentágono o las que iban en esos aviones porque eran peores que otras personas. No, no son diferentes de las demás. Dios no permitió que Pilato enviara a sus soldados a matar a aquellas personas porque fueran peores que las demás. La cuestión es la siguiente. Más vale arrepentirse porque si no perecerán cuando mueran. ¿Qué le está diciendo Dios a nuestra nación? Está diciendo que se arrepientan porque uno no sabe cuándo va a morir. Si uno muere sin estar preparado, se perderá. Más adelante, Jesús brinda un ejemplo más gráfico en el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora ellos tienen otra pregunta que responder. Un día, la torre en Siloé se derrumbó. No le impactó un avión, pero puede haber sido debido a una mala construcción, quizás hasta un terremoto. 18 personas iban caminando por la calle. La torre cae sobre ellas y las mata a todas. Y la pregunta en la mente de las personas es, ¿por qué les pasó esto a estas personas? ¿Eran estas personas peores que las demás personas que viven en Jerusalén? En el versículo 5 Jesús respondió, os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las personas que estaban en el Pentágono, las personas que estaban en las Torres Gemelas perecieron. Estoy seguro de que algunas de ellas eran creyentes, otras no, y las que no eran creyentes perecieron y fueron al infierno por siempre sin Dios, sin esperanza. ¿No eran peores que las demás personas? Y ustedes también perecerán si no se arrepienten. Ese es el mensaje de Dios. La diferencia que hay entre las personas es una diferencia cuantitativa y no cualitativa. Todos somos pecadores, y la muerte y el juicio están garantizados a los pecadores. Pero ustedes no están muertos. Ustedes no estaban en aquellos edificios. Ustedes no iban en esos aviones. Ustedes están vivos y el mensaje de Jesús es que se arrepientan de sus pecados y acepten a Cristo de manera que cuando les llegue el día no perezcan y vayan ante su presencia. En los versículos 6 al 9, Jesús narra una historia. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este es un ejemplo vívido. Las personas tienen los días contados. Dios pudiera decirles a ustedes, córtala. Pero Dios en su gracia dice que esperemos. Le daré un poco más de tiempo a ver si da fruto. Ese es el corazón de Dios. El mensaje es arrepentirse de los pecados y aceptar el don del perdón y de la salvación en Cristo. 2,5 millones de norteamericanos morirán este año y algún día morirán todos. Estos son momentos de tomar la vida y la muerte más seriamente, ¿no creen? Basta de fiestas y de juegos. Es hora de arrepentirse y de pedirle a Dios que los salve del infierno eterno. Ustedes tienen los días contados. Es como si Cristo le dijera al Padre, dame otro año más para trabajarla. Es hora de que los predicadores le pongan fin al teatro, al balbuceo psíquico, a los cuentos simpáticos y al entretenimiento banal y hablen de la vida y de la muerte en términos bíblicos y rescaten a los que están pereciendo y cuiden de los moribundos. Es hora de que ustedes hagan valer sus vidas como testigos del Evangelio. ¿Qué otra cosa puede importar? Aquí es por donde deben comenzar. Muestren un poco de amor y denle el Evangelio a un musulmán. Ellos necesitan a Cristo. Ellos no son sus enemigos, sino el campo de su actividad misionera. No deberán asumir una actitud hacia ellos que no sea la de compasión y amor a un pueblo atrapado en una religión de engaño y condenación. Si ustedes conocen a personas que son árabes, si ustedes conocen a personas que son musulmanes, díganles que existe un Salvador, díganles que hay perdón. Ustedes son misioneros y en estos tiempos creo que nos damos cuenta de que el mundo que tenemos por delante no va a ser como el mundo que acabamos de dejar.